Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora de trauma craneoencefálico y de trauma vertebromedular. Eh, si tienen preguntas, las podemos ir haciendo en el transcurso de la clase. No necesariamente tenemos que esperar hasta el final de la clase. Entonces, primero comencemos definiendo qué es un traumatismo craneoencefálico. El trauma craneoencefálico es cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Esto puede ser un trauma directo al cráneo o puede ser un trauma indirecto, es decir, que el golpe o la lesión se deba a las lesiones o a los mecanismos de la inercia y no directamente a un golpe contuso directo sobre el cráneo. Y esto obviamente nos va a llevar a una serie de alteraciones en habilidades cognitivas o en funcionamiento físico, en alteración del estado de conciencia. Dentro de las generalidades o la epidemiología de esta patología, podemos decir que es una causa importante de morbimortalidad, en cual la causa más frecuente de epilepsia en adolescentes y adultos jóvenes sin ninguna alteración previa o sin antecedentes previos de epilepsias. También es la primera causa de pérdida de conciencia de instalación brusca. La causa más frecuente de trauma craneoencefálico son los accidentes de tránsito seguidos por las caídas. Para los que ya comenzaron, ya no sé si a todos lograron hacer turnos, probablemente se dieron cuenta en sus turnos que siempre llega un paciente con trauma craneoencefálico, dependiendo de su severidad o de la magnitud del trauma, lo vamos a clasificar en leve, moderado, severo, y lo que utilizamos para clasificarlo de esta forma es la escala de Glasgow. Entonces, damos aquel puntaje, si recuerdan la escala de Glasgow, que va de 3 a 15 puntos, y leve tiene 15 o 14 puntos, el moderado de 13 a 9 puntos y el grave 8 o menores. En cuanto a la fisiopatología y los tipos de lesiones del trauma craneoencefálico, tenemos dos mecanismos de trauma. Primero, que un agente externo choque contra el cráneo y segundo, que el cráneo choque contra algo fijo. Los dos al final nos van a dar diferentes lesiones sobre el contenido de la bóveda craneana. En cuanto a la fisiopatología, tenemos primero una lesión primaria, una lesión biomecánica, puede ser el trauma directo, puede ser una herida, la fractura. Luego viene el daño secundario, que es el que se produce a consecuencia de esa lesión primaria y es los efectos que se producen por la inflamación, por el edema, por la isquemia. Y por último, viene la alteración en los mecanismos protectores. Y cuando ya los mecanismos de autorregulación son superados, que nos van a dar otro tipo de lesiones como el aumento de la presión intracraniana que nos puede llevar hasta un coma o a herniaciones cerebrales. Las lesiones también las podemos clasificar según la localización. Pueden ser focales y difusas. Las focales son las más frecuentes. Las focales pueden subdividirse a su vez en fracturas y hematomas. Y los hematomas van a ser de varios tipos. Pueden ser unas contusiones, pueden ser hematomas epidurales o hematomas subdurales. Y estos a su vez pueden ser agudos o subagudos dependiendo del tiempo de evolución que van a tener y cada uno va a tener pequeños cambios en la sintomatología que nos van a ayudar a identificarlos. Luego, según las manifestaciones, también la lesión puede ser difusa. Y el ejemplo clásico o la patología característica de las lesiones difusas es la lesión axonal difusa. De esto ya habíamos hablado un poquito. La etiología más frecuente son los accidentes de tránsito, luego vienen las caídas, agresiones, accidentes laborales, deportes y algunas otras causas.
Los factores de riesgo que más se han encontrado para sufrir un trauma craneoencefálico es la edad entre 15 y 24 años, asociados con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas, y también se ha visto que se presenta más frecuentemente en niveles socioeconómicos bajos. Hablando un poquito más de epidemiología, según la literatura que encontramos internacional, a nivel de Estados Unidos es la primera causa de muerte en población menor de 45 años. Y se diagnostican más de 2 millones de traumas craneoencefálicos en Estados Unidos. En nuestro país, las tasas son muy similares, las tasas de incidencia. Tenemos unas tasas de incidencia bastante altas de trauma craneoencefálico, que llegan más o menos a 100 traumas por cada 100.000 habitantes. Si comparamos con México, México tiene mucho menos, habla de 38 por cada 100.000 habitantes. Aunque nuestra mortalidad probablemente es un poco mayor. No tenemos un dato estadístico de cuál es la mortalidad o la tasa de mortalidad por trauma craneoencefálico en el país, pero me atrevería a decir que es un poco más alto. Lo que ya les mencionaba hace un momento, teníamos un daño primario, que es el que se produce en el momento del evento, y el daño primario obviamente va a ser eh, proporcional a la magnitud del trauma. No es lo mismo una caída de su propia altura a que sea un paciente que cayó de un segundo piso y se traumatizó la región occipital de la cabeza, o el trauma que produce una herida por proyectil de arma de fuego. Luego vienen los daños secundarios, que son todos los cambios fisiopatológicos, los cambios bioquímicos que se generan a raíz del daño primario. El edema, la inflamación, el aumento de presiones. Y esto llega a tener la mayor manifestación alrededor del segundo a tercer día del evento. Es el tope de las cascadas inflamatorias y es cuando eventualmente encontramos el mayor deterioro en el paciente. Es un poquito de lo que ya les hablaba sobre los cambios bioquímicos que se producen dentro de estas reacciones inflamatorias y la cascada de inflamación. Ahora, hay otras lesiones que son menos graves, porque las lesiones van a ser a diferentes niveles y con diferentes magnitudes. Tenemos el hematoma subgaleal, que es lo que comúnmente conocemos como chichones, y esto es pequeñas colecciones de sangre entre el cuero cabelludo y el hueso. Eso es decir, es bien superficial. Obviamente, como no afecta el hueso, no van a producir efectos de masa y no van a tener alteraciones en el estado de conciencia ni alteraciones hemodinámicas. Simplemente el dolor y la tumefacción. Luego vienen las laceraciones, que son las heridas generalmente de cuero cabelludo. Estas heridas, aunque no son potencialmente mortales ni generalmente tan severas, sí son muy escandalosas porque el cuero cabelludo sangra mucho. Entonces, aunque sea una herida pequeña, nos producen sangrados abundantes y es lo que al paciente termina asustando un poco más. Otro tipo de lesiones son las conmociones cerebrales, en las que hay una pérdida de conocimiento, generalmente menores a 10 minutos, y posteriormente a ese tiempo se recupera la conciencia completamente, el pronóstico es favorable, no hay secuelas y solo se trató de una lesión que no produjo edema, que no produjo sangrados. Siguiendo en la magnitud, pues las contusiones cerebrales, en las que ya encuentras hemorragias microscópicas en el cerebro, y esto sí nos van a producir posterior al evento, alrededor del segundo o tercer día, como mencionábamos, que era el pico máximo de las manifestaciones, que el paciente presente deterioros en su estado neurológico, en el estado de conciencia, alteración en persona, en ubicación. Y si se trata a tiempo, si se dan medidas de soporte, oxigenación, disminución del edema, disminución de la presión intracraniana, el paciente se recupera por completo.
Luego viene el edema cerebral, que es una de las complicaciones más temidas y más graves, y también más frecuentes que encontramos en las lesiones severas. Se va a originar generalmente en la periferia de las lesiones Cristian focales, González, ya. se va extendiendo a otras zonas. Si el edema cerebral es muy elevado, nos va a terminar dando también aumento de la presión intracraneana. Y los aumentos de presión intracraneana nos van a dar hiperventilación, hipoxemia, hipertensión arterial, enclavamiento de las amígdalas cerebrales y nos pueden llevar a la muerte. Y el último, que eran las lesiones difusas, que es el daño axonal difuso, que tiene muy mal pronóstico, se producen roturas axonales en diferentes zonas del cerebro y esto es prácticamente irreversible. Ahora, yo les decía, utilizamos escala de Glasgow para valorar el trauma craneoencefálico. Y los que estuvieron conmigo en nosología recordarán que les decía, apréndanse la escala de Glasgow, que esta les va a servir el resto de su vida. Y es una de las cosas en donde las vamos a utilizar. Glasgow, como ya mencionamos, nos divide el trauma craneoencefálico en leve, moderado y severo, dependiendo del puntaje que obtengamos. Y Glasgow tampoco es una valoración única. Es decir, no llega el paciente a consultar en este momento, le tomé la escala de Glasgow y ahí se quedó. Vamos a estar valorando escala de Glasgow en forma secuencial, dependiendo de la magnitud del trauma. Puede ser que yo esté midiendo escala de Glasgow cada 30 minutos, cada hora, cada 4 horas. Y si hay un deterioro, pues entonces voy cambiando mi diagnóstico de un trauma craneoencefálico moderado a llegar a un trauma craneoencefálico severo. Así que Glasgow no es solo lo tomé una vez y ahí nos quedamos. Y para recordar la escala de Glasgow, recuerden que tiene 3 componentes: la respuesta motora, que va de 1 a 6 puntos, la respuesta verbal de 1 al 5 y la respuesta ocular del 1 al 4. Apréndanse la escala, recuerden la escala, que esta la van a utilizar muy frecuentemente. Entonces, aparte de clasificar el trauma como leve, moderado o grave, también podemos clasificar el riesgo en base a las manifestaciones que el paciente presenta. Podemos tomar riesgo bajo cuando el paciente es asintomático, tiene síntomas leves, un poco de cefalea, vértigo, y generalmente se asocian a lesiones muy superficiales. De riesgo moderado cuando sí ya tenemos alteraciones del estado de alerta, cuando la cefalea va empeorando o presenta convulsiones. Esto lo encontramos generalmente asociados a fracturas importantes o a fracturas múltiples en cráneo. Los de riesgo alto, cuando ya tenemos signos neurológicos focalizados, cuando la alerta está disminuyendo, cuando ya tenemos valores de Glasgow muy bajos, generalmente abajo de 10, y cuando tenemos fracturas hundidas o fracturas penetrantes de cráneo asociadas a traumatismos de alto impacto, como son las heridas por arma de fuego. También tenemos lesiones potencialmente graves, que son aquellas en las que tú esperas que pueda llegar a deteriorarse ese paciente hasta 48 horas posterior al trauma. ¿Cuáles espero yo? Cuando tenemos factores de riesgo asociados al trauma, dependiendo del mecanismo, de la edad, de si hay pérdida de la conciencia, si hay pérdida de memoria, si hubo signos focalizados, si el paciente estaba bajo efectos de alcoholes o drogas, bajo la edad del paciente también. Todo eso son factores de riesgo para trauma craneoencefálico. En cuanto al factor pronóstico, pues tenemos obviamente la puntuación de la escala de Glasgow. Entre mejor puntuación tengamos, obviamente el pronóstico va a ser mejor.
la edad del paciente, cómo está el estado de reactividad de las pupilas y cómo están las pupilas, si las pupilas están isocóricas, si están reactivas, y si encontramos lesiones secundarias. ¿Qué otras lesiones eh, podemos encontrar asociadas a esta presentación del caso? Debemos también valorar los datos del ATAC, si hay coma, cuánto tiempo tiene el paciente de estar en coma, la edad del paciente, como les decía, en hematomas epidurales, una edad elevada es un riesgo mucho más alto y tenemos que estar más pendientes en este paciente. En cuanto a reflejos pupilares, tenemos que medir los diámetros pupilares, ver cómo están estos reflejos de las pupilas, si ya tuvieron la experiencia de hacer turno en la unidad de delicados y tuvieron un paciente con trauma craneoencefálico, se dieron cuenta que uno de los signos vitales que les dejan, aparte de medir la escala de Glasgow, es también medir el diámetro pupilar. Y tenemos que ver esto, si hay anisocoria, si cómo está la reactividad de las pupilas. Y es importante esta tabla. Según el tamaño, poder medirlas, según la relación entre pupilas y la respuesta a la luz. Entonces, todo esto tenemos que dejarlo evidenciado en nuestros expedientes y como, al igual que en escala de Glasgow, no ser estáticos en la medición de esta reactividad pupilar, sino también hacerlo en forma secuencial. Entonces, vamos a hablar un poquito de fracturas de cráneo. Las fracturas de cráneo pueden ser abiertas, cerradas o mixtas, asociadas a heridas o no, o solo la fractura, con hundimiento o sin hundimiento. Y esa última que se menciona ahí, las fracturas en pelota de ping-pong, ya la vamos a ver, generalmente se asocian a fracturas en niños abajo de 2 años, que todavía los huesos son mucho más frágiles. Okay. Las fracturas de la base del cráneo se caracterizan también por las manifestaciones que presentan. Pueden tener otorraquia o rinorraquia, que es la salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea a través del oído o de la nariz. Podemos encontrar hemotímpano al revisar, al hacer otoscopía. Y los signos que son como más característicos y más fáciles de encontrar son el signo de Batlé y el signo de ojos de mapache. Nos vamos a asociar o nos vamos a apoyar de varios métodos diagnósticos, radiografías de cráneo y de columna cervical, que son las que tenemos quizás a la mano en todos los hospitales y son las que van a utilizar a diario como su herramienta de batalla para diagnosticar fracturas de cráneo. Vamos a tomar radiografía AP de cráneo y radiografía lateral de cráneo. Y ya cuando tenemos una sospecha radiológica, pues entonces aumentamos nuestros estudios, ya sea haciendo una angiografía, una tomografía computarizada o una resonancia, dependiendo de la sospecha que tengan. Las fracturas de la base del cráneo, ya mencionábamos un poquito, las podemos encontrar aunque no tengamos manifestaciones tan grandes clínicamente, y esa es una ventaja para el paciente. Las que más comúnmente vamos a encontrar son estas, las fracturas lineales. Son benignas, por llamarlo de alguna forma, ya que la mayoría van a tener una resolución completa y no van a dejar secuelas en el paciente. Las identificamos muy fácilmente en una radiografía simple de cráneo porque vamos a tener estas líneas que no coinciden
con las suturas del cráneo o con las impresiones craneales que normalmente se encuentran en una radiografía normal. Ahora, podemos tener fracturas abiertas, que son las que tienen contacto con heridas o con laceraciones de la dura madre. Si tenemos pérdida de la integridad de la dura madre, obviamente el riesgo es que este paciente nos presente una meningitis, además de las manifestaciones neurológicas que pueda tener por el trauma aquí. Luego vienen las fracturas por hundimiento, que generalmente se asocian a traumas de mayor impacto, de mayor magnitud, y estas sí pueden tener hematomas importantes asociadas a ellas, porque estos fragmentos óseos pueden haber lesionado la dura madre o lesionado una vena intracerebral. Las fracturas conminutas, que son como las que tenemos en esta imagen, se asocian también con la presentación de crisis epilépticas en el paciente. Hay otras fracturas poco frecuentes, que son las fracturas compuestas, que son cuando encontramos dos fracturas o dos tipos de fracturas en un mismo paciente, y que también tenemos que afecta a los senos frontales, y esto puede hacer que se produzca un neumoencéfalo, que es encontrar gas o aire en el parénquima. En los niños, las fracturas pueden ser también diferentes, no son las fracturas lineales que encontramos en el adulto, sino que en los niños vamos a encontrar fracturas diastásicas, que es cuando coincide con las líneas de suturas, quistes leptomeningeos y las fracturas en pelota de ping-pong. Estos son un quiste leptomeningeo, el que vemos en esta imagen, y estas son las fracturas diastásicas, las imágenes de arriba que están asociadas a las suturas, y la imagen de abajo es la fractura en pelota de ping-pong. En cuanto a fracturas de la base del cráneo, si ustedes recuerdan, hay fosa anterior, media y posterior. Las más comunes son las fracturas de la fosa craneal anterior. Para este diagnóstico, el principal herramienta que vamos a tener en radiología va a ser el TAC. A veces en la radiografía simple de cráneo, por esta ubicación que está en la base del cráneo, es difícil identificarlas. Y si tenemos dudas, pues entonces hacemos una tomografía. Esto, hablamos un poquito de las manifestaciones que podemos encontrar en las fracturas de base de cráneo. Y vamos a hablar también de otra de las presentaciones del trauma cráneoencefálico, que son los hematomas. Los hematomas pueden ser epidurales, que son un 30%, los intradurales, que son un 65% de casos, y la combinación de ambos, que es muy poco frecuente, pero que es mucho más mortal. Ahora, los intradurales pueden ser subdurales o subdurales con contusiones. ¿Cuál es la diferencia entre un epidural y un subdural? El epidural está encima de la dura madre y el subdural obviamente está debajo de la dura madre. Entonces nos van a dar diferentes manifestaciones. Y el origen en el epidural generalmente es sangre arterial y en el subdural es sangre venosa. Entonces, el epidural, por ser arterial, por lo general crece más rápido y da manifestaciones más rápidas que el subdural. Aparte, el subdural puede expandirse un poco más porque se va adaptando a la forma del parénquima cerebral. El subdural, hablábamos generalmente por rupturas venosas. En la tomografía se van a ver zonas hiperdensas en forma de semiluna y puede haber pérdida de la conciencia, puede haber focalidad neurológica y dependiendo del tamaño del hematoma puede llegar a causar efecto de masa con desplazamiento de los ventrículos. La mortalidad de este tipo de hematomas es alta y el manejo de los hematomas
por traumatismos debe ser quirúrgico urgente. Esta es una imagen de un hematoma subdural, la ilustración sobre el mecanismo y el desplazamiento que vemos en la tomografía de la línea media del cerebro y cómo los ventrículos están desplazados hacia el lado izquierdo. El manejo quirúrgico, hacemos la incisión en cráneo, hacemos la craniotomía, levantamos el hueso, levantamos la dura madre y se drena el hematoma. También hay hematomas subdurales crónicos. El crónico generalmente se encuentra en pacientes ancianos. Ahí aparecen otro tipo de pacientes, pero generalmente uno espera un hematoma subdural crónico en un paciente anciano, en aquel ancianito que les cuentan que se cayó, que iba caminando y se deslizó y se cayó. Ustedes lo ven en la consulta sin mayores síntomas. A este paciente si le vamos a dar de alta porque ya lo observamos y no presentó sintomatología en las primeras horas, tenemos que decirle a la familia que lo observen al menos un par de semanas si no presenta cambios en su estado de conciencia, en la actitud frente al medio ambiente, porque a veces las manifestaciones o los sangrados son tan leves que necesita semanas para llegar a dar la presentación clínica. Esta es otra imagen de un hematoma subdural crónico. Podemos ver siempre al final termina dando un efecto de masa y desplazando los ventrículos hacia el lado contrario del hematoma. En cuanto al hematoma epidural, que es el otro y que es como más superficial, generalmente se asocian a sangrados de la arteria meningia media. También las lesiones van a ser hiperdensas, pero ya no van a ser tan semilunares, sino que van a ser en forma de una lente biconvexa. Lo clínico clásico que vamos a encontrar en este paciente es una pérdida de conciencia asociada al evento con un periodo de lucidez posterior y luego un nuevo deterioro rápido de la conciencia. Y este es el hematoma epidural. Si lo ven un poco más localizado, menos llamativo quizás que el hematoma subdural, porque las mismas meninges no le permiten crecer más. El tratamiento quirúrgico es similar, solo que en este caso no vamos a levantar la dura madre porque la sangre o el hematoma está superficial a la dura madre. Igual se hace el lavado y dejamos un drenaje en ambos casos. También podemos encontrar contusiones cerebrales. Estas microhemorragias que van a ser intraparenquimatosas pueden llegar a producir epilepsia. Generalmente en este paciente que tiene un trauma craneoencefálico, tenemos que darle antiepilépticos en forma profiláctica, incluso no solo para evitar las crisis epilépticas, sino que para evitar que en estas crisis epilépticas que pueda llegar a presentar nos den cuadros de hipoxia cerebral. Y la última de estas lesiones es la lesión axonal difusa, en las cuales generalmente se asocian a mecanismos de rotación, en aceleración y desaceleración de la cabeza. El deterioro es inmediato y es mantenido en la conciencia y es la principal causa de estado vegetativo postraumático. El TAC lo que vemos es no una lesión focalizada como lo veíamos en los hematomas, sino que un poco de edema en todo el parénquima cerebral. En cuanto al tratamiento del trauma craneoencefálico en general, siempre vamos a comenzar con la valoración del ABC, ver la vía aérea, la respiración y la circulación, estabilizar o tratar de mantener estable la presión arterial, valores normales de oxemia, mantener al paciente en una posición neutra con el cuello controlado
Y tenemos que ver la reactividad que tiene el CO2 y mantener niveles también de CO2 controlados. Ya que hemos controlado el cuello y tenemos al paciente en nuestra camilla, en la unidad de emergencia, pues vamos a poner, a elevar la cabeza, generalmente una angulación de 30 a 45 grados, manteniendo el cuello recto. No vamos a mantener o vamos a contraatacar las hipotensiones. No podemos permitir que el paciente nos maneje sistólicas abajo de 90 porque esto se va a asociar a más lesiones hipoxémicas. Y mantener una buena oxigenación. Dependiendo de las manifestaciones, podemos dar pequeñas sedaciones. No queremos, si el paciente no está con alteración de su estado de conciencia, tampoco lo vamos a sedar profundo. Solo le damos un analgésico fuerte. Podemos dar pequeños goteos o pequeñas dosis de midazolam para mantener a un paciente tranquilo. A veces el paciente se agita un poco y necesitamos sedarlo incluso para la toma de su TAC, porque si el paciente está agitado para el TAC no se va a ver bien. Si tenemos alteraciones en el estado de conciencia, si tenemos puntajes de Glasgow menor a 8, entonces también tenemos que valorar intubar a este paciente en forma profiláctica antes de que nos vaya a dar un paro respiratorio. En cuanto a la evaluación secundaria, es decir, nos vamos a tomar ya un poquito más de tiempo. Ahí sí ya tomamos signos vitales, vemos presión arterial media y evaluamos los signos de las fracturas de cráneo, buscamos otras lesiones acompañantes, porque un trauma craneoencefálico rara vez lo vamos a encontrar como un evento aislado. Hay que buscar si hay otras fracturas acompañantes, si hay otros traumas, si tiene trauma de tórax, trauma de abdomen, cuando son accidentes de tránsito. Y les decía, radiografías de cráneo como nuestra herramienta inicial, y en base a esta vamos a ir aumentando a TAC, a radiografías de columna cervical o lumbar, dependiendo de las lesiones que vayamos a encontrando. Eso ya lo habíamos visto, trauma craneoencefálico leve, moderado y grave, en base a la puntuación de Glasgow. Okay. Entonces, el manejo también obviamente depende de la magnitud del trauma craneoencefálico. En pacientes de bajo riesgo, asintomáticos o solo con síntomas muy leves, cefaleas, mareos, una abrasión en el cuero cabelludo, vamos a observarlo un momento, un tiempo corto en la emergencia y luego lo vamos a despachar con indicaciones de observación en casa y solo vamos a tomarle un TAC o vamos a aumentar nuestros estudios si el paciente tiene algún acompañante, coagulopatías, antecedentes de embolismo, uso de drogas, pacientes ancianos. A esos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico leve o tienen bajo riesgo, sí tenemos que aumentar nuestro screening para que no nos vayamos a llevar una sorpresa. Ok, y las heridas en estos pacientes obviamente van a ser suturadas, debemos limpiar la región de la herida, hay que rasurar la región o la zona alrededor de la herida y poner profilaxis antitetánica, uso de antibióticos para el manejo de estas heridas. Si tenemos un paciente con riesgo moderado en el trauma craneoencefálico, es decir, hay disminución de la conciencia, amnesia o convulsiones, vómitos, entonces a este paciente sí le vamos a hacer TAC y este es el paciente que aunque tenga un trauma craneoencefálico que no sea tan aparatoso, mejor lo ingresamos y lo observamos, aunque sea 24 horas, y luego le damos de alta ya cuando hemos descartado que pasó el tiempo
prudencial para sus complicaciones. A este paciente lo van a ingresar con reposo, con respaldo, le pueden dejar dieta líquida si el paciente no ha vomitado, pero si ha vomitado, lo mejor es que le dejemos nada por boca con suero fisiológico y un antiemético de acción central, el que tenemos a mano en los hospitales, dimethidrina. Si hay dolor, le vamos a dar analgésico y vamos a estar revisando sus constantes vitales, nivel de conciencia, pupilas, reactividad de las pupilas. Ahora, si lo que tenemos es un paciente con un alto riesgo para trauma craneoencefálico, a este paciente sí le vamos a hacer un TAC de entrada y lo ideal es que sea evaluado por el especialista, por el neurocirujano. Ok. También tenemos que ver qué vamos a hacer con la vía aérea. Si respira, si el paciente viene respirando normal, pues vamos a oxigenar a este paciente y le ponemos una máscara de Venturi al 50%. Si no respira, tomamos todas las maniobras para mejorar la vía aérea del paciente, para controlar la vía aérea. Buscamos cuerpos extraños que puedan estar obstruyendo, incluyendo la lengua. Se aspiran secreciones, podemos poner una cánula de Guedel como la que está en la imagen, y si respira, volvemos al inicio, colocamos una Venturi 50. Si no respira, comenzamos respiración con un respirador manual, con una máscara de ombú y oxígeno suplementario y intubación endotraqueal. Eso era en base a vía aérea. También tenemos que buscar cómo está el pulso, cómo está el color y la temperatura de la piel, el llenado capilar, si hay hemorragias, controlar las hemorragias, tomar accesos venosos, mandar muestras para buscar no solo hemoglobina, pensando en la hemorragia que el paciente ha tenido, sino también tenemos que buscar otros desequilibrios que el paciente pueda tener, uso de sustancias que puedan haber facilitado el traumatismo y la reposición con soluciones isotónicas. Ahora, ¿qué complicaciones o qué secuelas nos puede dar el trauma craneoencefálico? Obviamente infecciones de las heridas, infecciones meningias, herniaciones, crisis epilépticas, fístulas del líquido cefalorraquídeo y síndromes postraumáticos, hidrocefalias o demencia postraumática generalmente asociada en pacientes mayores. El mayor temor son las herniaciones. Si ustedes recuerdan en la fisiología, existe la ley de Monro-Kelly que les habla que el encéfalo pesa 1500 cc, que el contenido de líquido cefalorraquídeo es de 150 y el de sangre también es de 150, hay un error. Y la presión intracraniana es entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Entonces, una alteración en uno de estos tres componentes va a dar como resultado que los otros dos disminuyen su volumen. Ahora, ¿cómo disminuye el volumen del encéfalo? No puedo disminuir el volumen del encéfalo. Entonces, la posibilidad de compensación es muy poca. Por lo tanto, las pequeñas variaciones en contenido de sangre o de líquido cefalorraquídeo nos van a terminar dando aumentos en las presiones intracraneanas y esto llevarnos a herniaciones y a la muerte del paciente. Vamos a hablar de forma bastante rápida de trauma vertebromedular. El trauma vertebromedular corresponde a lesiones en diferentes estructuras de la columna vertebral en cualquiera de sus niveles, cervical, torácico, lumbar o sacro. No son nuevas las descripciones de traumas vertebromedulares, viene desde el papiro de Smith, en la que ya hablaban de 48 lesiones traumáticas con afección del sistema nervioso. Entonces, son lesiones que han existido toda la vida y que se vienen describiendo en toda la historia de la medicina.
El 85% de pacientes que presentan un trauma vertebromedular son hombres entre 15 y 30 años. El 60% de lesiones son en la región cervical y luego la unión dorsolumbar. Y al igual que el trauma craneoencefálico, se asocian a traumas múltiples. Es muy poco frecuente encontrar lesiones exclusivas en columna. Las causas, accidentes de tránsito y heridas por arma de fuego y cortopunzantes. Estas dos causas son más del 50% de todas las lesiones vertebromedulares que vamos a ver. Luego están las caídas, accidentes deportivos, que ya son mucho menos frecuentes. La Asociación Americana de Lesiones Espinales ha clasificado el trauma vertebromedular en 5 grados dependiendo de la afección o de la magnitud de la lesión en la columna. De lesiones completas, incompletas y el paciente que no tiene alteraciones vertebromedulares, que es el último grado, que es el normal, y el completo, que es, aquí vamos de mayor a menor lesión, es el grado A. Al igual que hablamos que el trauma craneoencefálico podía ser asociado a fracturas abiertas y cerradas, también el trauma vertebromedular puede ser abierto y cerrado. Abierto generalmente va a ser por armas de fuego, es lo que más frecuentemente encontramos. Algunos traumas cortopunzantes, pero lo frecuente es por heridas por arma de fuego. Ahora, las lesiones completas son las aquellas que afectan a todo el segmento medular. Van a presentar un síndrome sublesional, es decir, que hay una parálisis flácida por debajo de la lesión, acompañada de anestesia, con pérdida del control de los esfínteres y alteraciones vegetativas. Estas lesiones, alrededor de 6 a 8 semanas posteriores, van a presentar los signos de automatismo medular permanente. Como ustedes ya conocen, estas lesiones pues son irreversibles. También hay lesiones incompletas en las que solo se daña una porción de la médula y los signos, al igual que en las otras, van a ser en las porciones inferiores al segmento medular afectado y van a haber diferentes síndromes y manifestaciones dependiendo si la afección fue anterior, posterior o una hemisección medular. El síndrome de cordón anterior o de la arteria espinal anterior tiene un mal pronóstico, se asocia con paraplegia y parecias de los miembros superiores, con pérdida en la sensibilidad en la termoalgesia, aunque conserva la propiocepción. En cambio, los síndromes de médula central o de Schneider, lo que tenemos alteraciones son en la sensibilidad. Hay diferentes alteraciones de la sensibilidad. No en todos los pacientes se van a manifestar igual. No todos tienen hiposensibilidad. Hay algunos pacientes que presentan hiperalgesias. Así que lo que tenemos son alteraciones en sensibilidad en general. También tenemos otra de las lesiones incompletas, es la hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard, que puede ser por una isquemia en la médula y nos termina dando solo afección hacia uno de los lados de la médula. Y las otras lesiones son los síndromes medulares posteriores en los que hay pérdida en la sensibilidad profunda y en la propiocepción. Ahora, algunos casos especiales son el síndrome de Caudequina o de cono medular,
que se da por fracturas lumbares bajas. Esta se asocia a traumatismos cuando el paciente cae sentado. Son bastante frecuentes encontrar este tipo de lesiones. Hay una pérdida de la sensibilidad en silla de montar y ausencia de los reflejos aquilianos. Al igual que en el trauma craneoencefálico, que hablábamos de una lesión primaria y una lesión secundaria, lo mismo se produce acá. La lesión primaria es la ocasionada directamente por el evento y la lesión secundaria son todos los cambios celulares, inflamatorios, bioquímicos que nos van a dar a raíz de esa lesión primaria. Ok, entonces, la que podemos detener y sobre la que podemos actuar es sobre la lesión secundaria. Entre más rápido actuemos, menos van a ser las secuelas y mayor va a ser la posibilidad de recuperación para el paciente. Muchos de los medicamentos, si el paciente ya pasaron 6 horas de su trauma, hagamos lo que hagamos, pongamos el medicamento que pongamos, muchas veces las lesiones ya se instalaron y ya no vamos a poder detenerlas. Así que a veces nos llegan pacientes que sufrieron un trauma y ya llevan 8 horas, 12 horas y te ruegan que puedas hacer algo para recuperar su sensibilidad o su movilidad. Podemos poner los medicamentos, sí los podemos poner, pero probablemente, o tú ya sabes que estos medicamentos no van a tener casi ningún efecto. Ok, entonces, igual que en trauma craneoencefálico, radiografías API laterales de columna, dependiendo de la sección de la columna que queramos ver, un TAC de columna o resonancia magnética de columna, que esto ya es para pensar en los manejos posteriores, en la estabilización de columna o hacer una laminectomía para descomprimir la columna posteriormente. Luego están los dermatomas, que es otra de las cosas que debemos conocer. Probablemente no se van a aprender todos los dermatomas, pero sí debemos conocer algunos de ellos que nos sirvan como referencia para saber a qué nivel de segmento medular tenemos la lesión. Así, E4, por ejemplo, está a nivel de las tetillas, T10 está a nivel del ombligo, los sacros son las áreas genitales, y eso nos sirve para darnos diferentes ubicaciones de forma rápida a dónde está la lesión. No es lo mismo ver una imagen solo por una radiografía o simple o un TAC que verla por resonancia. Obviamente, la resonancia magnética nos va a dar mejores imágenes con mejor definición y nos va a dar información más específica, pero no solo tenemos un problema de costos con este tipo de estudios de imágenes, sino también de tiempo. No en todos lados tenemos disponibilidad de un TAC 24 horas, mucho menos de una resonancia magnética, y de la persona que te va a interpretar este estudio. Luego, cuando vamos a tomar radiografías es importante, pensando en la posibilidad de lesiones cervicales, que vean las 7 vértebras cervicales. Muchas veces mandamos al paciente que sufrió un accidente de tránsito a que le tomen las radiografías a rayos X, radiografía de cráneo, radiografía de cuello, y no ponemos atención a que en la radiografía probablemente el hombro nos oculta la última vértebra cervical, y ahí es donde podemos llegar a tener una fractura.
como está el ejemplo en estas imágenes, que en la radiografía no se alcanza a ver C7, el paciente presentaba manifestaciones, se le mandó un TAC y ahí es evidente la fractura en C7. En cuanto al tratamiento en trauma vertebromedular, obviamente el principal objetivo es conservar la vida y luego disminuir el déficit neurológico y como último objetivo disminuir la pérdida de la función o tratar de recuperar la pérdida de la función. Es fundamental que nosotros presumamos que hay un trauma vertebromedular y manejemos al paciente como tal. El manejo prehospitalario es básico para que este paciente no lo terminemos lesionando más. Manejar cautelosamente y en bloque al paciente, hacer control cervical y no traten de mover a un paciente ustedes solos. Obviamente deberíamos de moverlo en grupo para poder hacer un mejor control. Creo que muchos se dieron cuenta del famoso accidente del diputado y cómo sacó del carro al acompañante. Y si el joven pensaba o no estaba en tan malas condiciones con la mala manipulación que se hizo, eh, probablemente se terminó de causar un trauma vertebromedular. Entonces, aquí podemos improvisar. Ok, nos encontramos envueltos, no como participantes, sino que ustedes iban pasando por ahí con un accidente de tránsito o con alguien que se cae en casa y tuvo un trauma vertebromedular. Busquemos cómo vamos a estabilizar y a inmovilizar el cuello. Entonces podemos hacer lo que aparece en la imagen, almohadas, toallas, para tratar de estabilizar el cuello y poderlo movilizar con menor riesgo de lesión. Okay. Vamos a ver en cuanto a manejo, esto tiene muchas similitudes al trauma craneoencefálico. ABC, al igual que en trauma craneoencefálico, vamos a hacer estudios de imágenes, que ya mencionamos los estudios de imágenes, vamos a administrar algunos tratamientos específicos, principalmente corticosteroides de potencia alta, y si es necesario, intubación orotraqueal, inmovilización del paciente hasta que sea descartado el trauma vertebromedular. Si el trauma es de las cervicales altas, lo más probable es que este paciente nos haga una parálisis respiratoria. Entonces tenemos que tener eh, lista o ya controlada la vía aérea y la ventilación del paciente. Ok. En cuanto al tratamiento ya hospitalario, pues se van a reducir las fracturas, se van a estabilizar las fracturas con diversos procedimientos, tracciones esqueléticas o la colocación de algún tipo de corset o de ortesis. Ya cada vez las tracciones para columna se utilizan menos con el advenimiento de diferentes materiales de osteosíntesis, barras para estabilizar la columna, como por ejemplo estas barras que vemos aquí colocadas alrededor de la columna y te dan una mejor estabilidad y una recuperación más rápida al paciente. También se puede hacer una cirugía para descomprimir eh, la médula. Y, bueno, creo que eso es todo lo que teníamos. La estabilización de la columna. Algunos manejos posteriores pueden incluir este tipo de estabilizaciones o quitar un cuerpo vertebral que tuvo una fractura conminuta y lo puedes colocar un material de relleno, un material de osteosíntesis para la misma estabilidad, eh, quitar el disco intervertebral. Todos esos ya son manejos
secundarios y manejos que no necesariamente los vamos a hacer en el abordaje de la emergencia. Ok. Bueno, preguntas, dudas con el tema. Buenas noches, doctor. Yo tenía una duda referente al diámetro pupilar. ¿Cómo se hace la medición de este? Ok. En cuanto a diámetro pupilar, lo vamos a hacer de una forma muy subjetiva. Lo ideal sería que tengamos una cinta métrica o una regla milimétrica y la acerquemos a medir el diámetro de la pupila y comparemos una de otra. En la realidad, no lo hacemos así. En la realidad, ustedes se acercan y hacen un cálculo del tamaño pupilar y tratamos de graficarlo en la misma hoja de signos vitales. Nos interesa a veces más que el tamaño, la reactividad pupilar y si las pupilas están del mismo tamaño las dos. Entonces, a veces le damos más importancia a eso, más que realmente al tamaño, a menos que estén demasiado mióticas o demasiado midriáticas. Ok, doctor, gracias. ¿Algo más? Okay. Bueno, si no hay otras dudas, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.